Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su paciencia y también por su participación y sobre todo por estar presentes y listos para participar en esta reunión semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades en su 20º aniversario. Vamos a proceder a continuación a presentar la conferencia magistral, Los retos de la educación superior en la nueva normalidad, a cargo de la doctora Angélica Buendía Espinosa. La doctora Buendía es profesora investigadora titular C de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma de Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana y es coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano, LAISUM. Es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Stanford y en el Centro Internacional de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Kassel en Alemania, entre muchas otras universidades. Forma parte en diversas redes internacionales de investigación, entre las que destaca la Red de Educación Superior de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Ha colaborado en proyectos estratégicos con la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México y un grupo amplio de instituciones de educación superior en nuestro país. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran el estudio de los procesos de institucionalización y cambios en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano y estudio y análisis comparado de las políticas públicas en la educación superior pública y privada. Actualmente coordina el proyecto Efectos de las Políticas Gubernamentales en las Universidades Públicas Mexicanas 1989-2018 y Desigualdad e Inclusión en la Educación Media Superior y Superior en México. Ha realizado más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos y libros y artículos especializados en editoriales y revistas de reconocido prestigio. Fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el periodo 2018-2019, el organismo más influyente en nuestro país en esta materia. Además, es columnista del periódico El Universal. Colaboró también como asesora en la Universidad Autónoma de Baja California, siendo un agente clave en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la presente gestión rectoral. Es un honor para nosotros presentar a la doctora Angélica Buendía Espinosa con la conferencia magistral Retos de la Educación Superior en la Nueva Normalidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por tan linda presentación. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, por la consideración y bueno, pues felicitarlos por este evento que, como bien ya señalaban hace un momento, es un esfuerzo que todos estamos haciendo por mantener no solamente los vínculos de trabajo, sino también los vínculos humanos que en este momento por el que atravesamos, pues son fundamentales. Por supuesto, todo mi reconocimiento a el trabajo que están haciendo. Deseo que su reunión de hoy y mañana sea todo un éxito y pues les voy a compartir un poquito del trabajo que yo he venido haciendo desde pues hace ya varios años siguiendo el estudio y el análisis de la educación superior en nuestro país, pero pues en el contexto internacional que es insoslayable. Yo les voy a compartir, ahí hace rato si podía, la función de compartir, si me pueden habilitar.
Es que esta otra creo que compartiéndose, entonces, solo para saber si ustedes ahí ya pueden ver. Sí, ya la vemos, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, pues voy a empezar. Trataré más o menos de exponer unos 40 minutos, tratando de poderles transmitir lo que he preparado para hoy y quizá después podamos tener un diálogo, que siempre es lo más rico en estos eventos. Bueno, yo he denominado de viejas y nuevas normalidades la educación superior a debate, unos puntos que tenemos para la agenda de hoy, que son estos, ¿no? Un poco de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, porque evidentemente la intención es hablar de la educación superior en México, pero hablarla también en la lógica, desde luego, de este punto de inflexión que estamos viviendo, que es la pandemia causada por el SARS-CoV-2, que todos ya conocemos y llamamos como el COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, hablaré un poco del contexto, de qué está pasando en términos de la agenda internacional y también cómo se vincula esto con lo nacional, cuáles están siendo las orientaciones y políticas para la educación superior en nuestro país y algunas reflexiones sobre justamente qué es lo que estamos viviendo y cómo lo vamos a enfrentar, esto que han llamado la pospandemia, que realmente todavía no sabemos cuándo va a iniciar, ¿no? Pero, bueno, pues que tenemos que ser también un tanto optimistas para continuar. El primer punto es hacer nada más un resumen muy apretado sobre cuál es el contexto sociopolítico y económico que México está viviendo y que seguramente pues también se replica en otros países, pero particularmente en el caso de nosotros creo que el problema más fuerte que estamos viviendo con respecto a lo que está ocurriendo es la crisis sanitaria provocada por la pandemia y que tiene que ver pues con la situación de salud, ¿no? Hasta el día de ayer había más de 1 millón de casos confirmados derivados de la pandemia, de la enfermedad, casi 100,000 fallecidos y 757,000 casos recuperados. Y como pues todos seguimos el desarrollo de la pandemia, como hemos visto, pues en las últimas semanas ha tenido un repunte y eso nos mantiene, no solamente a la población en general, particularmente a los que estamos en el ámbito educativo, siempre con la incertidumbre de por dónde vamos a ir, qué va a pasar, cuándo regresamos, cómo regresamos, ¿no? Todas esas preguntas que nos estamos haciendo todos los días están en función necesariamente de la situación de salud, ¿verdad? Por supuesto que la pandemia ha traído fuertes consecuencias negativas en las condiciones de vida y el bienestar de la población. Hace un momento también ya lo señalaban, es evidente, ¿verdad?, que los efectos de la pandemia se traducen de manera diferenciadas, en formas diferenciadas en los diferentes sectores de la población. Pero en general, bueno, pues tenemos una desocupación del 8.3%, el 30% de los hogares vieron reducidos sus ingresos por el 50% más, muchas pérdidas de empleo, lo sabemos, el 72% de los hogares con inseguridad alimentaria, el 30% de personas adultas con síntomas severos de ansiedad y el 23% de personas adultas con síntomas de depresión. Además, ahora, estudios más recientes, esto es una encuesta que hace un proyecto que están llevando unos colegas en la Ibero en COVID-19, pues dan cuenta de que también se están presentando síntomas de depresión y síntomas de salud emocional y salud mental en los jóvenes, pues muchos, como punto fundamental, jóvenes que a nosotros nos toca atender en las universidades, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los efectos también? Me parece a mí, y se señalaba hace un momento, creo que la presentación, independientemente de que la situación sea novedosa en la presentación que se hacía sobre el evento, evidentemente que los problemas que estamos viviendo no llegan con la pandemia, ¿no? Los problemas que estamos viviendo ya estaban, simplemente la pandemia los vino a visibilizar y eso creo que es muy importante tenerlo en mente porque nos colocó, es como si hubiésemos tenido una ventana cerrada con doble cortina y de pronto un día se abrió por un viento muy fuerte que no esperábamos y resulta que ahora sí pudimos ver
pues los problemas en toda su magnitud. Entonces, los efectos de la pandemia, como son la visibilidad de la desigualdad, la pobreza, la marginación principalmente, son cosas que ya existían antes en este país y que estaban sumamente acentuadas en ciertos sectores de la población. Un estudio reciente también de los colegas del CRIM de la UNAM nos decían que el 71% de las personas que han muerto por COVID tenían apenas la escolaridad primaria. O sea, lo que decimos es que generalmente se habla de desigualdades cruzadas y la gente con menos recursos, la gente más vulnerable económica, socialmente, pues es en donde recaen los problemas con mayor fuerza, ¿no? No es lo mismo tener un seguro de gastos médicos para atenderte por COVID-19 que no tener nada, ni siquiera un servicio de salud pública para que te puedas atender. El 40% de las personas fallecidas tenían trabajo no remunerado en el hogar y eran personas en algunos casos jubiladas o no ocupadas. Y bueno, pues la pérdida de empleo, lo que les decía, quedarse sin alimentos, pasar hambres por falta de recursos, deterioro en la salud mental, ansiedad, depresión. Y en nuestros jóvenes con familias, con parientes enfermos y jóvenes que tienen que trabajar y estudiar para continuar, ¿verdad? Queriendo continuar con sus estudios en claras condiciones de desigualdad frente a otros que pueden hacerlo sin mayor problema. Entonces, esto es muy importante. Nosotros ya teníamos los problemas que estamos viviendo, no son para nada nuevos, ¿no? Y luego, bueno, pues la pandemia golpea a México, como todos lo sabemos, en un momento en que la polarización entre la sociedad se ha agudizado y sobre todo, pues que nos enfrentamos a un periodo intermedio de elecciones y eso, bueno, pues también todos los días nos mantiene muy, muy atentos, ¿no? Hay una abundancia de información, pero la calidad de la misma pues puede ser muy cuestionable, desde lo que circula por los medios que acostumbremos a leer, lo que pasa por los medios masivos como la televisión o la radio y lo que pasa evidentemente por las redes sociales. Y bueno, esta polarización, ¿verdad? Esta polarización pues se ha acentuado en función de cómo se opina sobre el manejo de la pandemia por el gobierno, ¿no? Y sobre la credibilidad que tenemos. Una encuesta, por ejemplo, en el 2018 decía que la credibilidad en la presidencia de López Obrador pues era muy alta. Ahí puse algunos temas como educación, si ustedes se dan cuenta, pues tenía un nivel de aprobación que rebasaba, casi llegaba al 60%, en temas como el combate a la pobreza, que se ha acentuado con el tema del COVID, bueno, pues más o menos en el 55%. Y el tema de la salud, pues también estaba, como se estaba manejando, estaba aprobado. Hoy, una encuesta reciente que ha presentado GEA-ISA, no es que yo le crea todo a las encuestas, pero son datos solo que quiero comentarles para situar el ambiente en el que estamos, pues es que más de la mitad de la población mexicana desaprueba el gobierno, ¿no? Las decisiones del gobierno y que, bueno, esa desaprobación justamente se está acentuando en torno al manejo de la pandemia provocada por la COVID-19. Eso solamente es lo que está pasando muy apretadamente, seguramente que hay mucho más, pero lo quería situar ahí porque la educación, pues evidentemente es un hecho, es un fenómeno social que ocurre en este mismo contexto, ¿no? Ahora, en cuanto a la agenda internacional y el contexto nacional para la educación superior. Bueno, en cuanto a la agenda internacional, nosotros se estaba haciendo alusión permanentemente a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Como, digamos, como este gran paraguas que se ha venido manejando desde organismos internacionales, no solo reitero ahora, sino desde hace ya varios años, por lo menos en esta necesidad de orientar la educación superior en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y este rol tan fundamental que han jugado los organismos internacionales, pues estábamos ahora en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el cual uno de ellos, dentro de estos 17 objetivos, estaba el tema de una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y que habla precisamente de la universalización de la educación básica, que en México, digamos que relativamente la tenemos, aunque tenemos poco más de 6 millones de analfabetos y de niños que no van a la escuela, pero de acuerdo a los porcentajes que se manejan, pues tenemos universalización. Y ahora hemos avanzado también en el tema de la obligatoriedad y gratuidad con la nueva reforma, ¿no? Entonces, ahí estaba el tema de la educación inclusiva, justamente porque el debate detrás de esta educación inclusiva y de estos objetivos de desarrollo sostenible es la desigualdad. Yo quiero decirles que, en mi opinión, el gran problema y un tema que hoy es el tema
¿no? Para llamarlo de esa manera, que se discute y en el que las ciencias sociales y las humanidades tenemos mucho que decir, es el asunto de la desigualdad y cómo hemos llegado a lo que un autor que a mí me gusta mucho, como lo plantea Atkinson, dice, ¿no? ¿Hasta dónde podemos soportar la desigualdad? ¿No? Nosotros hemos hecho algunos análisis teóricos y unas aplicaciones empíricas sobre el tema y es cuánto podemos aguantar o cuánto es justificable en términos de desigualdad para la humanidad, ¿no? Entonces, de ahí surge, del análisis o de la reflexión sobre la desigualdad, surgen los objetivos de desarrollo porque se ha derivado una serie justamente de desigualdades que se evidencian entre otros muchos ámbitos de la vida social en la educación. Y de ahí, bueno, pues se ha renovado la discusión sobre la inclusión, la equidad y la justicia educativa, ¿verdad? Recientemente, como producto de la pandemia, la UNESCO promovió una coalición mundial para la educación que habla justamente de la desigualdad y sus efectos. Reitero, parece que nos pusimos de acuerdo, pero de verdad que no lo hicimos, en términos de la conectividad, de la formación de los profesores y del género, ¿no? De cómo se está viviendo. Entonces, bueno, hay una iniciativa ahí mundial sobre ello. Se dice que 1.500 millones de alumnos de 165 países se han visto afectados por el cierre de las escuelas. Ha habido algunas intencionalidades de regresar, incluso en Estados Unidos, que pudiera tener como las condiciones para hacerlo, y han tenido que volver a casa porque no hay manera mientras no tengamos una respuesta desde la ciencia, es decir, una vacuna que pudiese proteger al mundo de esta pandemia, ¿no? En el caso de México, bueno, pues tuvimos en el 2018 un documento que siempre, digamos, orienta y es muy importante en la visión de la educación superior, que es el de la NUYES, que se llama Visión 2030. Es un documento que se acostumbró desde más o menos muy formalmente ya establecido el sexenio de Vicente Fox, donde la NUYES, como interlocutor de las universidades e instituciones de educación superior, entrega un documento a los candidatos a la presidencia y es el documento que relativamente trata de orientar la política para la educación superior, ¿no? Y en el 2018 fue Visión 2030. Hoy tenemos un programa sectorial de educación, en este documento pues se plantean los grandes retos de la educación superior mexicana y algunas propuestas o alternativas o sugerencias de diseño de políticas. Y tenemos también, ustedes ya saben, un programa sectorial de educación que se acaba de publicar hace como un par de meses, ya no estoy segura, creo que fue en agosto, se publica el programa sectorial de educación para el periodo 2024. Es también desde hace por lo menos unos 5 sexenios, que el programa sectorial de educación va a ser de 4 años, no de 6, como normalmente uno podría pensar, lo que tiene que ver con el periodo de la gestión. Ahora tenemos un programa sectorial de 4 años, que ahora voy a hablar un poquito más porque es, digamos, la orientación de la política. No quiere decir que el programa como tal, ningún programa, ¿no? Se implementa como tal, porque una cosa es el diseño de la política y otra la implementación y otra la evaluación, pero sí, pues se supone que tendríamos que asumirlo como el programa que orienta, ¿no? El documento, el instrumento de política que orienta. Y tenemos a discusión una nueva Ley General de Educación Superior, que otra vez, la nueva Ley General de Educación Superior no es algo que haya surgido en este sexenio. Esta propuesta ya tiene varios años y se empezó a trabajar, pues, es una iniciativa que se empezó a trabajar por lo menos hace 10 años, particularmente en el 2016 y 17. Yo tuve la oportunidad de estar en un grupo que preparó una primera propuesta y esa se retomó para la nueva. En esta nueva realmente la participación fue distinta, la organización, pero es un tema que ya se venía manejando en la lógica de la diversidad institucional y de actores que tiene la educación superior mexicana y la finalidad de darle mayor coordinación y mayor gobernanza al sistema, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuáles han sido los retos y problemas de la educación superior que me parecen importantes y que se derivan como de este contexto muy también apretadamente presentado, ¿no? Y que reitero, son retos y problemas que simplemente se colocan a la luz de un fenómeno que para todos fue inesperado, que es la pandemia,
pero digamos que toman como dimensiones un poco, en algunos casos acentuadas, en otros casos están a debate siempre, pero que me parece que son relevantes recordar y colocar como viejos problemas en un contexto que hoy es diferente por la pandemia, ¿no? Una cosa es la falta de reconocimiento de la diversidad institucional, asumir que todas las instituciones de educación superior son lo mismo, incluso que todas las universidades autónomas son iguales. Ha sido un error, me parece a mí, que la política reprodujo durante varios años y que ha llevado a la ampliación de brechas entre las instituciones, ¿no? Entre aquellas que han logrado su consolidación o que han logrado desarrollar proyectos académicos, educativos muy sólidos, y aquellas que siguen allí empantanadas en problemas serios, como las 10, por ejemplo, las 10 universidades autónomas que tenemos en crisis, ¿no? Y que otra vez esa crisis no se originó en este sexenio, o sea, son problemas que se vienen arrastrando. Entonces, con todo y eso, pues ahí hay una poco conocimiento y reconocimiento en el diseño de políticas de esa diversidad. Hoy más que nunca está puesto a debate la profesión académica, entre las tensiones que genera la profesión académica y esta pues un poco desconocimiento, yo creo, o a veces verdaderamente pues una forma de descalificar el trabajo que se hace, ¿no? Desde la investigación, la docencia en las universidades y un grupo ahí de cuestiones relevantes en torno a la profesión académica que están surgiendo, pero que tiene que haber también una revisión de esa profesión académica, ¿no? De qué manera, por ejemplo, los estímulos, el papel de la docencia, el papel de la investigación, etcétera, se están renovando en este momento frente a la pandemia. El gran problema de los profesores de tiempo parcial, no sé si yo digo que es un problema, ¿verdad? Pero que tiene que ver con esta asunción de sus condiciones económicas, laborales y para desarrollar su trabajo académico, y que en México, a diferencia de lo que se pudiera pensar, pues prácticamente la mayoría de los profesores de las universidades son de tiempo parcial. Más o menos el 70% son de tiempo parcial. Una universidad como la UNAM, la más grande de este país, tiene el 80% de profesores de tiempo parcial o profesores por horas y solo el 20% de profesores de tiempo completo, y en general es una situación ahí muy particular donde hay variadas condiciones laborales, pero ahí están, ¿no? Otro problema que hemos tenido siempre son los estudiantes y sus condiciones como universitarios y como jóvenes y el sentido que le dan a la educación. Y aquí es muy importante lo que se señalaba igual hace un momento. ¿A qué nos referimos? Bueno, a la diversidad de nuestros estudiantes, ¿no? Los estudiantes no son los estudiantes de hace, todavía uno escucha en los pasillos de las universidades añorar a los estudiantes de hace 30 años, mejor preparados, más puestos al conocimiento, más disponibles a aprender, más, y los de hoy menos. Bueno, son otros jóvenes los que hoy tenemos en las aulas universitarias, ¿no? Los estudiantes vienen de condiciones socioeconómicas muy distintas. Nosotros hemos trabajado el tema con respecto a cuáles son las condiciones de origen y el destino de los jóvenes, y efectivamente, como lo señalaban hace un momento, hoy lo estamos viviendo y nos estamos dando cuenta de que hay muchachos que no tienen ni siquiera una tablet o una computadora básica para conectarse y para seguir las clases. Pero eso, reitero, no es nuevo. O sea, las condiciones de nuestros estudiantes y de los que llegan, porque eso es otro asunto que tenemos pendiente, de los que llegan a las aulas universitarias, son muy diferenciadas, ¿no? Y tienen que ver con lo que los estudios sobre desigualdad y acceso y equidad a la educación superior nos han dejado como resultado, es que en México los jóvenes que provienen de hogares desfavorecidos económica y socialmente difícilmente se pueden integrar a la educación superior. Nuestra cobertura, ustedes lo saben, es del 40%. De cada 10 jóvenes, solo 4 ingresan a la educación superior. Y esos jóvenes, ¿no? Y esos 4 que entran, podemos tener uno, y depende de las instituciones, de clase media y media alta, y después podemos tener muchachos que en verdad tienen que trabajar y estudiar, tienen que mantener una familia, ya están casados, tienen hijos, y ahorita con la pandemia eso se ha recrudecido. Y después siempre estuvimos interesados por muchos años en ingresar a jóvenes, ¿no? Que un poco, yo escribí hace poquito para la universidad y decía,
Es muy loable el asunto del acceso universal y de la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, pero a mí no me gustaría que regresáramos a los 70s, ¿no? A los 80s, donde las puertas de las universidades se abrieron, vino la oleada de expansión, pero adentro no sabíamos qué pasaba y cuántos salían. Entonces cumplíamos con el reto de meter a muchos, pero quién sabe adentro cómo. Y a mí todavía me tocaron, seguramente a algunos de ustedes también, esas aulas de 100 estudiantes donde recibíamos clases y pues los que aprendieron, aprendieron y los que no, a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces el reto de conocer a nuestros estudiantes y su diversidad es fundamental. Lo otro es el agotamiento de los modelos de evaluación y aseguramiento de la calidad, que creo que también es un problema que tenemos que atender. Y es que la evaluación ha sido el eje de las políticas para la educación superior los últimos 30 años, ¿no? Se evalúan estudiantes con el Ceneval, con exámenes que las universidades mismas preparan, se evalúan profesores con el PRODEP, con el SNI, con los sistemas de becas y estímulos de las universidades, se evalúan programas académicos con la evaluación de los CIES, con la acreditación de los organismos reconocidos por el COPAES, por el PNPC, se evalúan instituciones por la vía de los CIES, que ahora también hace acreditación de instituciones, y en el caso de las particulares por la acreditación institucional de la FIMES. Todo se evalúa, pero en mi opinión, y disculpen si digo algo muy fuerte, en mi opinión la evaluación ya no funciona para la mejora de la educación superior. Se convirtió en un mito, se convirtió en una rutina institucional y en muchos casos, no estoy diciendo que en todos, lo digo a raíz de los resultados de la investigación que hacemos, se simula por cumplir. Se busca la estrella, se busca la asociación al financiamiento, pero ha mostrado su agotamiento en términos de qué manera realmente contribuye a mejorar la calidad, y eso implica asumir un concepto de calidad de la educación, ¿no? Entonces, también creo que hace falta una revisión profunda. Es verdad que hay tendencias internacionales para la evaluación y el aseguramiento de la calidad, y esas mismas tendencias con organismos como la INCUAGE o RIACES a nivel internacional se están cuestionando para qué ha servido la evaluación, la acreditación y el aseguramiento de la calidad, que en principio no la asegura y más bien coloca a las instituciones en procesos de burocratización, de una constante simulación por cumplir, y también en un tipo de conformación de mercado de evaluaciones y acreditaciones que resultan para las instituciones onerosas a veces y con pocos resultados. El tema de la autonomía universitaria sigue siendo el tema, ¿no? Tuvimos pues algunos embates a la autonomía, ustedes lo saben, cuando empezó el gobierno en el 2018 sobre qué era si se desaparecía la autonomía de la ley, si fue un olvido, si fue, qué pasó ahí, bueno, pero la autonomía sigue siendo un tema no solamente que atraviesa nuestra vida universitaria, sobre todo para las universidades que la tenemos, ¿no? Sino que también nos obliga a comprometernos con la transparencia y la rendición de cuentas. Yo no asumo a la autonomía como el baluarte con el que nosotros podemos autogestionarnos y hacer lo que queramos, ¿no? Yo creo que tenemos que vincularla necesariamente con el concepto y con las herramientas de transparencia y rendición de cuentas. Tenemos también un problema muy, muy persistente, que es la educación superior privada y la generación de mercados, ¿no? Y los estudiantes que quedan ahí a la deriva en algunas instituciones de poca calidad y bueno, pues ahí quedan. El surgimiento asociado a la democracia, movimientos sociales y conflicto que tiene que ver con el reconocimiento también de la diversidad, ¿no? Y el respeto, por ejemplo, todos estos movimientos que vemos de mujeres en términos de feminicidios, de jóvenes por su reconocimiento a la diversidad sexual, todo esto también reta la educación superior. Y, por supuesto, el tema de la cobertura, la inclusión y la diversidad, que tiene que ver con la obligatoriedad y gratuidad, y que coloca a las universidades públicas autónomas como las de ustedes, muchos de los que están acá veo que están en las universidades autónomas, como la mía propia, donde yo trabajo, y es precisamente cuál es el esfuerzo, pero también cuál es el compromiso del Estado para que nosotros podamos ampliar o abrir las puertas a más jóvenes, incluir a más jóvenes, considerar la diversidad y la equidad en esa cobertura con el compromiso presupuestario que eso implica.
O sea, hablar de obligatoriedad y gratuidad implica tener un proyecto de financiamiento para la educación, la ciencia y la tecnología que también se comprometa y que, si bien como instituciones tenemos que hacer un esfuerzo y saber que necesitamos incluir a más jóvenes, bueno, no es suficiente, yo digo, ¿no? O sea, también creo que si hay una política de esta naturaleza, tiene que haber una política de financiamiento en concordancia. Y por supuesto, hoy estamos viviendo de manera distinta los temas de violencia, inseguridad y corrupción que de alguna manera han colocado algunas instituciones con graves problemas en términos de sus instalaciones. Hoy no estamos en la universidad, pero hay que pensar que cuando regresemos todo esto sigue ahí, ha venido de atrás y sigue, ¿no? Y nos va a agarrar también con la pospandemia. Eso es un resumen, sé que son muchos, no voy a abordar cada uno de esos, más bien voy a tratar de dar algunos elementos como para reconocerlos con mayor profundidad. Y luego, ¿qué esperábamos, no? Esperábamos que todos estos problemas que les digo que son añejos o que los venimos ya reconfigurando y reconstituyendo, pues esperábamos quizá una forma de hacer políticas de manera distinta, que era pues que fueran políticas más inclusivas, que pensáramos en qué. No estoy diciendo, de todos los problemas que señalé antes, no estoy diciendo que todo lo que se hizo en torno a esos problemas en términos de política educativa no funcionó. Para mí era muy importante, y lo discutimos mucho con otros colegas interesados en los temas, es ¿qué va a pasar? ¿Qué continuidades? Nosotros nos sentíamos como, a ver, lo que hay que modificar es la evaluación y acreditación, lo que hay que modificar es tal cosa, pero hay que dejar aquello que funcionó. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber continuidades, modificaciones, cambios, rupturas en las políticas para la educación superior, cómo vamos a integrar a los actores, cómo vamos a darle un sentido renovado a las políticas, siempre recuperando lo que funcionó en el pasado, y si eso nos podría llevar a un nuevo paradigma de políticas públicas, no gubernamentales, entendiendo esto como una construcción más inclusiva, ¿no?, en el diseño de políticas de los actores que se ven involucrados ahí. Y aunque se ha hablado de eso en términos del gobierno, ¿no?, esto ¿cómo le llaman? El Parlamento, ¿no? El Parlamento cuando están discutiendo la ley, cuando están discutiendo ciertas cosas, pues hay muchas maneras de decir que se incluye a los actores, pero a veces también es qué actores, ¿no? Y esa es una decisión de los políticos, no de los actores. Entonces, porque la conducción de la política la tiene el Estado, no la tienen los actores. Entonces, bueno, ¿qué esperábamos, no? Ahora, como para algunos datos nada más, para que podamos fortalecer estos problemas que yo digo que se hicieron más visibles con la pandemia y que están atravesados por el gran tema de la desigualdad. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Un crecimiento de las instituciones de educación superior, que ustedes pueden ver ahí. Tuvimos una gran expansión en la década más o menos de los 70s, 80s, y después hemos tenido pues una relativa expansión, y hoy más o menos en México hay 3.500 instituciones de educación superior. Universidades públicas, 40, ¿no? Una por estado, en algunos estados hay 2, y después la diversificación institucional que hemos tenido, y tenemos más o menos en el último ciclo escolar casi 5 millones de estudiantes entre licenciatura y posgrado inscritos, ¿no? Es un sistema que debo decirlo y que es producto de las políticas de los años anteriores, ¿no? Desde el 50 para acá, es un sistema que se formó muy rápido en México, ¿no? Que creció muy rápido. Aún así, bueno, comparado con otros sistemas en América Latina, Europa o Estados Unidos, pues son sistemas muy viejos, pero México más o menos, si ponemos 1910 como el parteaguas de la configuración del sistema de educación superior, pues si se dan cuenta, tenemos poquito más de 100 años y tenemos un 40% de matrícula. Entonces ha habido un esfuerzo muy, muy importante de los gobiernos por atender la educación superior del país. Ha habido, reitero, grandes logros, hay que reconocerlo, pero estábamos en un punto, después de 30 años, fundamentalmente relevantes en materia de política para la educación superior, estamos en un punto de inflexión muy importante que se agudiza con la pandemia y que nos tiene que hacer pensar diferente y revisar el pasado y, por supuesto, pensar
cómo vamos a hacer para el futuro, porque hoy tenemos un sistema mucho más diverso, ¿no? Ustedes aquí lo pueden ver. Tenemos, decía yo, nuestras universidades públicas federales, más las 35 estatales, las autónomas, que son los que nos dan las 41 universidades de las que les hablaba hace un momento. Y después ya tenemos una serie de tipos institucionales, ¿no? Para los cuales a esto es a lo que se le ha querido dar coherencia al sistema, gobernanza al sistema, porque bueno, pues parecen tipos institucionales distintos, pero en muchas ocasiones hemos hecho una suerte de lo que en materia de teoría para la política pública, una de las tantas que hay, se llama isomorfismo institucional. Entonces, todas se quieren parecer o todas nos queremos parecer a un modelo de universidad, ¿no? Y no todas tenemos las mismas condiciones para parecernos. Entonces, es como un sistema diverso, pero homogéneo, que ha fracasado en términos de esa diferenciación. Bueno, aquí lo tienen ustedes, se ve más claro cuál es la participación. Y en términos de la matrícula, pues quienes cargan con el peso más grande de la matrícula son las universidades autónomas, las federales y las particulares. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un sector particular del 33, casi el 34%, ¿no? Que no había crecido tanto por ahí hasta el 2000, no sé, 17, por ahí se había quedado, pero ha tenido 4 puntos porcentuales en términos de estudiantes, no es cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos un sector público del 66% y tenemos ya, pues, un sector privado que ha empezado a crecer nuevamente. Y en el caso del posgrado, particularmente, la configuración resulta interesante porque el posgrado, si se dan ustedes cuenta en la gráfica, pues recae en las instituciones particulares. Y en posgrados, en áreas, en disciplinas muy específicas que tienden más a la administración, a la educación, ¿no? Yo veía, ustedes son escuelas de filosofía y humanidades, no recuerdo bien, pero así está, no es la red de facultades, y la educación generalmente la situamos en las humanidades, ¿no? Y curiosamente el sexenio pasado, los posgrados que más se abrieron, que estuvieron predominando en cuanto a la estructura del posgrado, pues fueron los de educación, porque se vincularon con la reforma educativa y la formación de docentes para el nivel básico. Entonces, bueno, pues hoy tenemos un posgrado particular y casi que ahí no hay un proceso de evaluación y acreditación como lo hay para nuestras universidades, fundamentalmente para los posgrados que se evalúan con el PNPC del CONACYT, ¿no? Entonces ahí hay otro reto importante. Tenemos, les decía, una matrícula, una cobertura, ¿no? Una tasa bruta de cobertura del 41%. Recuerden ustedes que el gobierno señaló que al concluir el sexenio tendríamos que alcanzar el 50% de cobertura, de tasa bruta de cobertura. No sé si lo vamos a alcanzar, pero esa fue la promesa gubernamental, ¿no? Y lo que también tenemos, otra vez aludiendo al problema de la desigualdad y las brechas interinstitucionales y el reconocimiento de las condiciones de profesores y estudiantes en nuestras universidades, es que evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? La educación superior, la cobertura en algunas entidades, mientras que otras no han podido salir del rezago en términos de la cobertura, ¿no? Entonces, todas las que tenemos hacia arriba, la Ciudad de México, por supuesto, en un nivel de cobertura muy alto, claro, ahí se concentran más jóvenes, es entendible, pero de todas maneras, si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Oaxaca, pues evidentemente que tenemos ahí problemas, ¿no? Y ahí los que ustedes ven hacia abajo, ¿verdad? Es que no han crecido, y en algunos casos han disminuido, pero además ahí hay problemas muy acentuados de crisis, de conflictos permanentes, etcétera. Entonces, pues esto no podemos dejar de verlo y reitero, pues son problemas que ya teníamos, ¿no? Y luego, el gasto federal por alumno en educación superior, pues se ha venido a la baja. Si ustedes se dan cuenta, y otra vez, no es en este sexenio, o sea, ha venido a la baja desde que inició el sexenio de Peña Nieto, un poquito ya desde el de Calderón, ahí empezamos a tener problemas, y ahora estamos pues en una situación, y en este año se agudizó por los ajustes presupuestales, etcétera, se agudizó y el gasto federal por alumno en educación superior pues está yendo a la baja,
y esperemos que el otro año pueda por lo menos estabilizarse, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos lo que en promedio costó, promedio el gasto por alumno. Fíjense, 49,563 pesos es lo que nos cuesta un estudiante al año, ¿verdad? Se calcula en función del presupuesto que se otorga para la educación superior y bueno, pues ahí tenemos cosas bien diferenciadas, igual si nos metemos a hacer análisis más puntuales del financiamiento, pero reitero, pues hemos venido a la baja, ¿no? Entonces estamos, si hacemos una comparación en términos reales del peso, pues estamos como estuvimos cuando estaba Salinas o un poquito menos, ¿no? Y luego, lo que les decía igual sobre lo que yo pienso sobre la participación, evaluación y acreditación de programas, pues también se vino abajo. Y se vino abajo porque ustedes recuerden que la evaluación y acreditación de programas estaba asociada al financiamiento externo, sobre todo para las autónomas que participábamos, la UAM lo dejó de hacer desde 2010, pero que participaban en PIFI, Profosí o PCFE, como se llame ahora, el programa de calidad, pues estaba asociado, ¿no? Era un indicador de capacidad académica, de competitividad académica, ¿no? Era un indicador ahí la participación, evaluación y acreditación de programas y resultó, bueno, pues que ya desde el 2015, ahorita lo vamos a ver, cómo se fueron disminuyendo los recursos en los financiamiento extraordinario y ha ido a la baja la participación. No hay incentivo, dicen algunas conclusiones del propio gobierno de este documento donde obtuve la información, no hay incentivo para que continúen participando y prácticamente ha disminuido en todos los tipos institucionales la participación en evaluación y acreditación de programas. En parte por la credibilidad sobre los procesos, esto que yo les señalaba, y en parte porque ya no hay estímulo económico para las instituciones a participar, ¿no? Y además porque el asunto es que la evaluación, si uno lee los preceptos como teóricos que tiene la evaluación y la acreditación de programas, cuando surge por allá en 1800 y tantos en Estados Unidos, pues la idea era justamente de que fuera una posibilidad de generar condiciones más o menos homogéneas en las instituciones y que los estudiantes pudiesen tener elementos y criterios de decisión. Pero en un país donde la cobertura es del 40%, los muchachos no se fijan, los muchachos no ven o no dicen voy a inscribirme en un programa acreditado. En México los jóvenes quieren un lugar en la educación superior y no saben qué es la evaluación y la acreditación de programas. Estaba pensada para que tomadores de decisiones, padres de familia, estudiantes, la evaluación y la acreditación les orientara en cierto tipo de decisiones, pero en nuestro país ese precepto no ha funcionado del todo porque nuestra cobertura es mínima, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en las públicas estatales que eran muy importantes, pues ha disminuido, pero en las federales hemos caído como 30 puntos abajo, entonces no hay interés por participar ahí, ¿no? Y luego, les decía, asociado a que estos programas esta participación en la evaluación y acreditación estaba pensada para la obtención de fondos extraordinarios y la caída de los mismos, bueno, pues si ustedes ven otra vez cómo han caído, en 2015, más o menos desde el 2014, pues se vinieron para abajo y hoy ni hay programas de fondos extraordinarios, ¿no? Pero no hay otra cosa tampoco, es decir, la política como estaba pensada con los fondos extraordinarios que a muchas universidades nos permitió desarrollar proyectos importantes, ¿verdad? El PIFI era fundamental para el crecimiento de proyectos, para equipamientos, para todo lo que significó el PIFI, para seguir contratando profesores de tiempo completo, etcétera, pues bueno, está ahí, detenido, medio muerto, cada vez con menos recursos, y entonces significa otra vez, han dicho quienes en la investigación que hacemos, ¿no? Amplios procesos de burocratización que al final no reditúan en tanto la cantidad de recursos que se generan por ese motivo, ¿no? Que se obtienen por ese motivo. El que sí ha seguido creciendo, pero bueno, saben ustedes todo el debate que hay alrededor, es el Sistema Nacional de Investigadores. Los datos que tuve solo no están actualizados ya en la página del CONACYT hasta el 2016, pero iba creciendo. Se habla de que en este año, justamente ya con el cambio del reglamento al SNI, algo va a pasar para el próximo, que se espera como una reducción, pero bueno, pues es la comunidad científica, intelectual, que puede aparentemente promover ciertas soluciones a los problemas del país, ¿no? Contribuir a las soluciones.
¿Cuál ha sido y cuál es entonces en este marco de cosas que les acabo de señalar la orientación de las políticas? ¿Dónde está centrada la orientación de las políticas para este sexenio? Bueno, primero es que algo que me parece que hay que reconocerle al gobierno es su diagnóstico, que coincide por lo menos con el que algunos de nosotros que nos interesa el tema hemos hecho. La desigualdad es una condición estructural que evidentemente afecta a la educación, y lo que vamos a encontrar es una reproducción de desigualdades múltiples y cruzadas, llaman los economistas, ¿no? El estudio de la desigualdad está puesto desde la propia filosofía. Ustedes, la mayoría, no sé si todos sean filósofos, pero desde los discursos de Kant, ¿no? De Arendt, está puesto el problema de la desigualdad, discursos bellísimos, y después pasa por la economía también, ¿no? De los economistas más recientes, Thomas Piketty, pero lo que hemos encontrado es que hay una reproducción de desigualdades múltiples, cruzadas, y que coinciden con ciertos grupos vulnerables, ¿no? Y que se evidencian pues en dimensiones como la economía, lo social, lo cultural, lo educativo, lo político, incluso en lo ambiental, ¿no? Es decir, aquellos grupos desfavorecidos pues se van a ver desfavorecidos en todos estos ámbitos, ¿no? Y es muy común encontrar, por ejemplo, desigualdad en términos de etnia, sexo y discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se le llaman desigualdades múltiples y cruzadas. Y las desigualdades nos han metido en tensión, por lo menos supongo que a los que analizamos las políticas, pero a los que las hacen yo creo que un poco más, en tensiones en relación a la inclusión, la redistribución, el acceso de oportunidades, la meritocracia y la justicia educativas. La meritocracia es otro tema que está renaciendo, que está resurgiendo. El año pasado se publicó, no, en el 2018 se publicó un libro bien interesante sobre la meritocracia y cómo la meritocracia ha venido a fortalecer los principios del sistema capitalista en términos de que tienen lo que tienen solo los que se lo merecen y han hecho los méritos necesarios. Y esa meritocracia, pues me parece que está más que impregnada en el sistema educativo y particularmente en la educación superior, ¿no? Los buenos son buenos porque así lo merecen, porque hacen todo lo que tienen que hacer para merecerlo. Sin embargo, nosotros tenemos una discusión muy fuerte con el tema meritocrático. ¿Por qué? Porque condiciona a la gente por su origen y parece que determina su destino. No me voy a meter ahora ahí, no es la idea, ¿no? Y otro asunto que también el gobierno ha puesto en cuanto a sus orientaciones de política es el de equidad. Particularmente para la educación superior, pues la equidad tiene que ver con el asunto de atender a jóvenes que provienen de estratos y grupos socialmente desfavorecidos, ¿no? Y como ustedes saben, el modelo de Universidades Benito Juárez, pues se creó pensando en estos jóvenes precisamente. Y bueno, se trata de que la equidad no implica solamente el ingreso, implica también que todos los muchachos puedan desarrollar procesos de aprendizaje significativos y que pueda eso tener algún tipo de beneficio en sus condiciones de vida y que por lo tanto puedan ellos contribuir al bien común. Y hay algunas garantías. Marisol Silva, que propone esta definición que a mí me gusta mucho, decía ella, se deben cumplir 4 garantías, que es el acceso efectivo a la educación superior, la compensación de desigualdades, todas las que mencionaba, la permanencia en la institución, en la escuela, en la universidad, resultados significativos en cuanto a los aprendizajes, y yo agregué una que me parece que es fundamental, que es la posibilidad de elegir. Si vamos a atender a jóvenes desfavorecidos, o si esa es la idea de incluir a jóvenes desfavorecidos, entonces necesariamente deben tener, al igual que los otros, posibilidad de elegir, ¿no? Y eso, bueno, es perdónenme la expresión, un pleito con el tema de las Benito Juárez, ¿no? De las universidades. Y más o menos este esquemita, que es muy simple, pues trata de mostrar cuáles fueron los preceptos ideológicos y esta discusión como más teórico-epistemológica que plantea la orientación de la política y que se refleja en el programa sectorial 2024 en cuanto a qué conceptos lo atraviesan, además de la desigualdad, un poco confusos, ¿no? Porque yo por eso hablaba de qué es equidad, pero ahí está confuso todo, qué es equidad, qué es enfoque de derechos, qué es inclusión, qué es perspectiva de género, grupos discriminados. Entonces, bueno, yo digo que una primera claridad teórica epistemológica es necesaria para plantear una política, ¿no? Por lo menos eso dice la teoría. Y después se habla de que todo eso nos va a dar, considerar todo eso nos va a dar una educación de excelencia. Bueno,
Todavía no tenemos claro qué es eso, pero eso es lo que ofrecen. Y obviamente el gobierno, en esta lógica del análisis que hace, pues plantea un tipo de diagnóstico sobre los problemas públicos y nos señala justamente que estos problemas deben de asociarse a lo que ellos ven que se venía arrastrando del pasado y que era que los jóvenes no tienen oportunidades educativas equitativas e inclusivas, que la educación que se ha ofrecido en México en todos los niveles y modalidades no es de calidad, que el personal docente no cuenta con la formación necesaria, que las escuelas públicas, bueno, pues deben conformar un sistema educativo nacional con entornos favorables para la enseñanza. Luego hay una línea ahí de altos índices de sedentarismo, sobre todo para la educación básica, y que las decisiones de política se han tomado de forma vertical y desarticulada, sin considerar a todos los sectores, ¿no? Entonces parece que íbamos a esperar algo distinto, pero bueno, vamos a ver rápidamente cuáles han sido las orientaciones. Reitero, una es la obligatoriedad y gratuidad, que está ya en la reforma, en la Constitución y después, por lo tanto, en la reforma, ¿no? Ampliar las oportunidades, les decía, la meta del gobierno es el 50%. El principal mecanismo del gobierno ha sido el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que reitero, priva a los jóvenes de poder elegir a dónde quieren estudiar, ¿no? Está detrás esta idea de, bueno, hay que llevar escuelas a las comunidades. Sí, pero yo no estoy en desacuerdo con eso, pero me parece que los jóvenes igual deberían tener derecho a elegir, ¿no? Si tú vas a una comunidad rural, nosotros lo hemos trabajado con una universidad en particular, y le preguntas al muchacho, ¿quieres ir a A o a B? El muchacho te puede decir, quiero ir a A, pero no me alcanza, no voy a pasar un examen de admisión porque tuve una, no te lo voy a decir, pero uno lo sabe, porque tuve una educación básica deficiente, porque yo estudié en una escuela multigrado y los que entran a las universidades son los que estudian en otro tipo de escuelas, ¿verdad? Amplias y en escuelas privadas, entonces yo nunca voy a poder entrar. Ese ha sido el programa principal del gobierno. El otro ha sido ampliar las modalidades ahora escolarizadas y mixtas, que ahora, por supuesto, van a tener un impacto muy fuerte en nuestras instituciones, pero que también ya son proyectos que ya traían muchas instituciones. La UDG ha tenido su universidad virtual desde hace 20 o más años. No es algo nuevo. Otras no, por ejemplo la UAM, yo podría decirles que nosotros no estábamos pensados para la educación mediada por tecnologías. Yo digo que muchos hemos estado haciendo educación mediada por tecnologías, que no educación virtual, porque la educación virtual tiene sus propios preceptos, sus lógicas, otra vez sus componentes teórico-epistemológicos, corresponde a modelos educativos distintos. Lo que hemos hecho ahora nosotros es pues tratar de adaptarnos, conectarnos y vernos por la pantalla y tratar de platicar cosas, ¿no? Y enseñar cosas, pero bueno, nos falta. Y ahora va a ser una cosa que ahí va a estar, ¿no? Y además pues tiene que ser de excelencia, o sea, pues, estamos aprendiendo, pero aparte tenemos que ser de excelencia. Y lo otro que me parece interesante del programa, porque además se deriva de algunas cosas que hemos podido hacer, ¿no? Y que hemos compartido antes con la UABC, como comentaban al principio, he tenido la oportunidad y el orgullo de poder participar con la UABC, que son mecanismos de selección y admisión para la inclusión respetando la autonomía, ¿no? Y que es precisamente lo que ha hecho Brasil y han hecho en otros, Finlandia y han hecho otros países, que es incluir a grupos desfavorecidos, a grupos de jóvenes desfavorecidos, que es nada menos que lo que se llama educación y selección por cuotas, ¿no? Y bueno, ahí está, me da gusto que esté. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues ese es otro asunto, y en el caso de las universidades autónomas nos toca reflexionar sobre el tema y pensarlo, en algunas ya se está haciendo. Lo otro también que es muy importante, que es el tema de qué es la famosa educación de excelencia pertinente y relevante, y que bueno, se dice que esté centrada en el estudiante, no es nuevo, ustedes lo saben, eso no es nuevo, que hay que fortalecer la eficiencia terminal, la evaluación del logro educativo, que es lo que hacía Ceneval, y por supuesto asegurar la excelencia educativa, que tiene que ver con la mejora continua y con los procesos de evaluación, con esta idea que ha permeado al sistema desde hace 30 años de crear un sistema nacional de evaluación de la educación superior, que hoy está disperso, me parece, que hoy no está totalmente articulado, porque tenemos dos organismos como los CIES, COPAES ahí, que hacen lo mismo, pero no, y que es una cuestión política, y bueno, una serie de cosas que no puedo profundizar ahora, ¿no?
El otro asunto también fundamental es el asunto del personal docente en la educación superior y que plantea el programa, pues revisar el tema de los estímulos, ¿verdad? De los estímulos o becas que se da a los profesores universitarios, principalmente a los de tiempo completo, y que es nada menos que la deshomologación salarial, porque es la asignación de una beca, de un recurso económico adicional a tu salario por la productividad, ¿no? Entonces, el gobierno tiene puesta la mira ahí, así que nos correspondería ir pensando y reflexionando en torno a ello. Y por supuesto también el tema que yo les decía que me preocupaba y que yo lo he planteado en varios foros y que aparece hoy tal cual como yo lo planteo en una investigación y en una publicación, condiciones laborales y académicas de las y los profesores de asignatura. No digo porque yo sea la única que reconoce el problema. Lo que sí puedo decir es que junto con una colega, me parece que fueron de las primeras investigaciones en torno a visibilizar un problema en profesores, ¿no? Y luego esto es lo mismo, ampliar, nada más que lo pongo como lo pone el programa sectorial, un poco desorganizado, debo decirlo, el programa, pero es el asunto de pues la seguridad, funcionalidad, calidad, equidad, sustentabilidad e inclusión, todo eso debe tener y ver cómo hacemos para que eso ocurra, aunque creo que en muchos casos ya estos elementos los veníamos incluyendo en las universidades, ¿no? Y bueno, por supuesto, modelos educativos abiertos y a distancia, que eso van a pulular después o en la llamada pospandemia, ¿no? Y algo que nos interesa muchísimo, que yo les comentaba al principio, que es la gobernanza del sistema y que tiene que ver con la ley, la nueva Ley General de Educación Superior, con la idea de integrar, de tener un sistema de información del sistema, de realmente poder colaborar entre diferentes instituciones, que lo hacemos, pero de una manera distinta. Lo que les decía, una política de financiamiento, dice el programa sectorial, un fondo de educación superior para garantizar la obligatoriedad y gratuidad. Sin embargo, yo leía, revisando, pues, analizando un texto que hizo Javier Mendoza, sobre financiamiento y decía que justo para este año se aprobó, para lo que se aprobó para 2020, que vamos a terminar, se olvidó, entre comillas, este fondo para la educación superior. No quedó registrado. Y hasta ahí no tengo conocimiento, pero no ha llegado a las instituciones cómo va a operar este fondo, ¿no? O sea, cómo realmente en este afán del gobierno por ampliar la cobertura, que es un objetivo pues muy humano, cómo se va a acompañar y sobre todo cómo se va a acompañar en este tiempo de pandemia, ¿no? Y eso, como les decía, tiene que ver con la asociación que tenemos que hacer con la transparencia y la rendición de cuentas. Y se habla de este nuevo acuerdo educativo nacional. Bueno, ya veremos qué es eso del acuerdo educativo nacional. Por supuesto, es un discurso político, pero tendrá que observarse qué es lo que no hemos logrado ver todavía en el tema, ¿no? Y finalmente, voy a cerrar, bueno, yo digo que efectivamente el punto de inflexión del COVID-19 pues nos llama a la reflexión para pensar en una política educativa distinta, ¿no? Para la educación superior, renovada, recuperando lo bueno del pasado, que esté centrada en pues el reconocimiento de la diversidad, en el problema de la desigualdad como una condición estructural, que sea pensada para la diversidad y la equidad, para la inclusión, pensando en la cobertura, pero equitativa, responsable, para que pueda ser una educación de calidad y que realmente pueda promover o empezar a promover una mayor justicia y equidad educativas en el país, no solo para la educación superior, para todos los niveles, ¿no? Y que eso pueda contribuir a la educación como se le ha observado, como lo ha dicho Freire, Dubé, etcétera, los filósofos de la educación, para que sirva para la transformación personal y social, pero para eso se requiere una mayor gobernanza, ¿no? Y se requiere también una política de financiamiento sólida y permanente y comprometida del Estado y las instituciones. Pues hacia dónde, en este panorama que seguramente resultaba rápido, perdónenme, bueno, por supuesto que nadie habíamos considerado hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir en otra nueva u otra normalidad, realidad en la pandemia y después, bueno, pues nadie había considerado la pandemia, ¿verdad? Tenemos, les decía yo, una orientación de política de 4 años que no sé cómo va a ir avanzando. Siempre el defecto del análisis de políticas es que
a veces decimos cosas que pueden pasar, a veces pasan, a veces no. Tenemos la intensificación de las desigualdades y asimetrías entre instituciones, entre profesores y entre estudiantes. Aunque hay esfuerzos muy, muy loables, por ejemplo, desde la NUYES y desde las propias instituciones por colaborar, creo que seguimos todavía aislados, me refiero en términos de cada institución ahorita está preocupada por resolver sus propios problemas y está observando al interior de sus instituciones estas desigualdades y asimetrías en términos principalmente en este momento de profesores y estudiantes. Estamos viviendo una transición en el cambio institucional, en el cambio de lo que nosotros llamamos cambio de política previsto, ¿no? El gobierno ya nos habían anunciado que este gobierno quería un cambio institucional. Tuvimos una reforma y ese es el gran cambio institucional. Pero creo que seguimos viviendo entre la no política, las inercias institucionales en agotamiento, por ejemplo, el tema de la evaluación y acreditación y otras tantas, y un cambio que todavía no logramos ver cómo está cambiando y si realmente es un cambio con cambio o un cambio sin cambio, ¿no? ¿Qué vamos a enfrentar? Pues enfrentamos un contexto también, hay que decirlo, propicio para los cambios institucionales y organizacionales en las universidades en medio de la crisis. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que tenemos que pensar diferente frente a una situación extraordinaria y que las fórmulas de siempre no funcionan, ¿no? La educación virtual o semipresencial, yo les decía, o la educación mediada por tecnologías que ahora estamos haciendo, es para todas y todos los estudiantes y profesores en la diversidad que tenemos, cómo lo estamos resolviendo, quiénes están quedando fuera, además de los que ya estaban, ¿no? Yo les decía, sí, hay una cobertura del 40%, de cada 10 solo entran 4, los otros 6 ya estaban afuera. ¿Cuántos más están quedando fuera? Tenemos problemas económicos y no sabemos qué va a pasar, pero ya hubo en este año lo que se llamó recortes presupuestales para algunas reservas, que son recortes presupuestales para algunas instituciones, donde el gobierno les dijo, en algunos casos, seguramente ustedes en las noticias escucharon, decía 70% se va a retirar del presupuesto, ¿no? Y sabemos el tema de los fideicomisos, etcétera. Entonces, una omisión clara en el tema de las instituciones privadas que preocupa tanto por la coordinación del sistema como por saber qué está pasando en muchas de ellas, diminutas, pequeñas, qué está pasando con los jóvenes de esas instituciones, ¿no? ¿Qué tipo de educación están recibiendo? ¿Qué tenemos que pensar también en los modelos académicos? ¿Cómo se van a renovar en cada una de nuestras instituciones? ¿Deben preservarse? No debemos verlo ahora como intercambiables por la educación no presencial, pero cómo renovarlos, ¿no? Hay quien dice, ya vamos a pasar, ya nada va a ser igual después de la pandemia. Yo creo que no va a ser igual, pues un punto de inflexión en la historia de la humanidad, pero tampoco podemos pensar que ahora ya nos vamos a convertir a la virtualidad, porque creo que la educación es un hecho social humano que, en mi opinión muy particular, requiere de la interacción, eso, ¿no? Humana, social, de vernos. Todos sabemos que, por lo menos yo así lo vivo, nunca va a ser igual una clase mediada por la computadora y la pantalla que encontrarnos en un aula o en un escenario en la universidad y en los pasillos de la misma, ¿no? Por supuesto que también la pandemia nos está increpando para decirnos que hay diferencias disciplinares, ¿verdad? Y que hay un cambio inminente en las profesiones. ¿Cómo lo estamos enfrentando y cómo lo vamos a enfrentar? Pienso en las ciencias más que tienen que ver con laboratorios, con los médicos, estos muchachos que se están formando, cómo están viviendo esto y cómo esas diferencias disciplinares nos obligan a pensar distinto. Y por supuesto, otra cosa que ha sido fundamental en esta pandemia ha sido el fortalecimiento, el reconocimiento de fortalecer la docencia, sobre todo en aquellos ámbitos donde la investigación se ha impuesto, ¿no? Quizá hablo de mi universidad, pero donde la investigación tiene un peso tal que a veces la docencia estorba para hacer investigación. Entonces, ha habido esta necesidad de reflexionar sobre la docencia y que la docencia en este momento no tiene que ver solo con el uso de tecnologías digitales y que seamos muy hábiles para manejar plataformas y medios y hagamos miles de cosas con las tecnologías, ¿no? La docencia es otra cosa y otra vez requiere de otro tipo de elementos además de la tecnología. Y finalmente, ¿cuál va a ser la relación de la educación superior con los problemas económicos, como ya los planteaba al principio, sociales, políticos y culturales inmediatos, los que estamos viviendo, y futuros? ¿Cómo se modifica esa relación y cómo respondemos
a una sociedad que nos está demandando cada vez más respuestas que a veces no encontramos ni siquiera nosotros dentro de las universidades, pero que por lo menos nuestra función es seguir discutiendo, dialogando y tratando de acercarnos más a esos grupos, a esa sociedad, a esos problemas. Cuando yo hablo de sociedad me refiero a todo, al sector empresarial, al sector, por tanto, productivo, a la cultura, a todos los actores que hoy nos están demandando si desde la educación superior podemos dar respuestas que quizá no tenemos, pero que estamos obligados a pensar. Discúlpeme la demora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la doctora Angélica Buendía Espinosa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, por su magistral conferencia Los retos de la educación superior en la nueva normalidad, en esta reunión semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades en el marco de su 20º aniversario. Vamos a abrir a continuación la sesión de preguntas y respuestas. Les solicitamos a todos ustedes, si desean hacer la pregunta de manera directa, si son tan amables de levantar su mano, de hacer el señalamiento o bien hacer la pregunta a través del chat. Cirilo Liera Murillo nos comparte: felicidades, doctora Angélica, excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias a la doctora y por supuesto gracias a Cirilo Liera Murillo, que nos comparte este comentario en el chat. Así que esperamos que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, sus participaciones, sus observaciones a esta conferencia magistral, Los retos de la educación superior en la nueva normalidad. Tania Pedraza nos comparte: muchas felicidades, doctora, muy buena conferencia y muy interesante sobre todo. Gracias a Tania Pedraza, que nos comparte este comentario. Rafael de Jesús Araujo González tiene una pregunta, así que le damos la voz a Rafael de Jesús Araujo González, quien hará la pregunta de manera directa. Adelante, por favor, Rafael de Jesús. Buenos días, muchas gracias. Ha sido un gusto escuchar a la doctora Angélica y por supuesto ver a varios de los compañeros de la red, al doctor Roberto, al presidente, a la secretaria, a la vocal, aunque sea a través de esta mediación de computadoras. Es evidente que el problema de la pandemia ha acentuado una inercia que se traía en torno a la aplicación de las políticas públicas en materia de educación. Sin embargo, la dinámica, sobre todo en las universidades, sean federales o estatales, que tienen la característica de ser autónomas, generan una serie de políticas también al interior de estas instituciones, muchas de ellas derivadas de conceptos o conceptualizaciones en torno a los modelos educativos. Y uno de estos es el que se refiere a la flexibilidad de los programas, que en muchas ocasiones se ha visto limitada por toma de decisiones más de carácter burocrático administrativo, aunque el programa educativo diga, por ejemplo, que un estudiante puede hacer movilidad hacia otras instituciones, al final no lo hace porque la equivalencia es limitada por la toma de decisiones burocráticas. Yo quisiera que usted me externara, si fuera tan amable, de qué podría o cómo podría influenciar esta situación de la pandemia. Conozco, por ejemplo, el caso de la Universidad de Guadalajara, que ellos incluso crearon un concepto de calificación pendientes para atender este tipo de contingencias y que nos hablan de un cambio también en la manera de administrar los programas educativos. Pero la parte que me interesa mucho es la de la flexibilidad. No sé si fui claro, porque dije varias cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo lo hemos vivido igual, ¿no? Como parte de la gestión de la universidad.
y bueno, con algunas otras que hemos estado colaborando, pero creo que es fundamental, reitero, pensar diferente, ¿no? Pensar diferente en torno a que estamos en una situación diferente. Y claro, no tenemos que rebasar nuestros reglamentos, nuestra legislación, nuestro marco institucional, pero creo que estamos en un momento en el que se tiene que arriesgar un poco, cuidando muy bien la parte legislativa, pero se tiene que arriesgar a pensar distinto, y no puede hacer que un trámite pues nos coloque en una situación de no poder seguir con los procesos académicos, ¿no? Nos hemos quejado mucho, creo que en las universidades, para decir, es que la administración, la burocratización, lo administrativo se impone en lo académico. Bueno, yo creo que han pasado dos cosas. Primero, que también lo administrativo ahora ha hecho un papel fundamental, lo digo por la institución a donde laboro, donde la gente realmente, yo les decía, nunca hubiese pensado que tan rápido tuviéramos en nuestras listas de primer día de clases los correos de los estudiantes, ¿no? Eso era impensable, por lo menos en mi universidad, de verdad. No estoy diciendo que sea malo, pero esa parte de la gestión es que uno le decía, mándame la lista con los alumnos. No, ahora nos llegan las listas con los correos, ¿no? De los chicos, las plataformas, ¿no? Se renovó muy rápido. Entonces creo que sí hay que pensarlo así. Se está trabajando yo acabo de terminar un libro, un reporte, es un libro, pero es sobre la movilidad de los estudiantes normalistas en un proyecto que se llama Movilidad Paulo Freire, que auspicia la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? Y ahora se está hablando ya de la internacionalización virtual, así como estamos ahorita nosotros. Claro, yo digo que, reitero, no se va a sustituir jamás esa posibilidad de intercambio cultural y académico que tienen los chavos que se van de movilidad, o cuando nosotros hacemos nuestra parte de vida académica que tenemos, que vamos a los congresos, etcétera, etcétera. Yo creo que no se sustituye. Hoy mismo yo quisiera estar en Baja California, ¿no? Y poderme ir a comer después de la conferencia, siempre vamos a comer rico y a tomarnos una cerveza. Eso no se sustituye jamás, pero se están haciendo esfuerzos por mantener estos vínculos, y creo que lo que toca es justo tratar de pensar diferente para una situación que es extraordinaria, ¿no? Entonces, pues sí se tienen que poder hacer cosas que a lo mejor implican un trabajo justamente administrativo más pesado, yo lo entiendo, pero que creo que tiene que pesar más lo otro, la necesidad de vincularnos, de mantener, de dar lo más que se pueda por esta vía, porque además pienso que nos va a llevar todavía un semestre más, y entonces, bueno, pues el aprendizaje se va a acumular más, pero que tenemos que sí ser flexibles, ¿no? En la forma de pensar y en la forma de actuar, ¿verdad? Porque no hay de otra. O sea, al principio en muchas universidades se decía no. Yo conozco el caso de una que había profesores que decían, no vamos a trabajar virtualmente. Cuando vieron que era un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, no, fíjense que sí lo vamos a hacer, ¿no? Sí lo tenemos que hacer. Entonces, creo que sí que se tenga que poder, y que, bueno, pues depende mucho también de la gestión ahí, ¿no? Y de algo que se llama emprendedurismo institucional, teóricamente, que en otro lado más común se llama líderes, pero no el liderazgo como malentendido, ¿no? Sino esta posibilidad de gestionar, de mover recursos en términos de conciliación, de negociación, etcétera, para decir, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y creo que por ahí tiene que ir. Muchas gracias a Rafael de Jesús Araujo por su pregunta. Carla Ceseña nos comparte en el chat: muchas felicidades, doctora Buendía, excelente conferencia, muchísimas gracias. Tenemos más comentarios para ustedes. Excelente conferencia, mucho que trabajar, nos dice Marga Espinosa. Enrique Luján Salazar dice: ¿tendrá futuro la educación superior sin financiamiento, sin plazas, sin una orientación clara, en medio de una crisis generalizada? Esa es la pregunta, doctora. Bueno, yo digo que este es el contexto, pero los actores tenemos agencia, ¿no? O sea, este es el contexto que yo les he platicado sobre los problemas que traíamos, los aciertos, por supuesto que hay muchos aciertos, reitero, siempre de los últimos 30 años de política, que tenemos muchos retos, pero también seguimos haciendo las cosas en las universidades, ¿no?
y creo que nos esforzamos mucho por hacerlas y pienso que sí tiene futuro en la medida en que podamos movernos como comunidad. Hay acciones individuales y hay acciones colectivas. Y en este momento creo que lo colectivo debe privar en torno al interés y la relevancia de la educación superior. Y si no priva desde arriba, pues yo creo mucho más en lo que Guy Peters llama las políticas de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros precisamente desde lo colectivo podemos construir? Porque las soluciones en cada universidad han salido de las comunidades, no del Estado. O sea, el Estado puede decir lo que quiera en sus orientaciones. Claro, yo las pongo porque la pregunta asociada al financiamiento, pues el financiamiento, bueno, yo seguí muy de cerca o sigo muy de cerca las noticias de las universidades y pues mencionaba las universidades en crisis. Seguimos muy de cerca el tema del financiamiento de la UABC por un interés muy particular, pero todo eso, ¿no? O sea, todo esto también tiene que ver con la comunidad. Esa marcha emblemática de la UABC, me parece eso, emblemática para hablar del colectivo y de que evidentemente las orientaciones de política las puede poner el gobierno, el Estado, ¿no? Pero el colectivo, la acción colectiva, ¿no? Hay muchos textos al respecto y yo creo que así ocurre. La acción colectiva es la que mueve o da posibilidad de generar o de romper con esa verticalidad en las decisiones, ¿no? Y creo que lo que sí es que en el tema del financiamiento pues tenemos que estar muy pendientes, porque hay demasiados compromisos sociales y no sea que la educación sea la última prioridad en el listado del gobierno, ¿no? Entonces, ahí otra vez tenemos que actuar de manera colectiva. Gracias, doctora. No estoy llamando a una marcha, solo digo que en cada universidad hacemos estamos haciendo lo que nos corresponde. Estamos tratando de hacer las cosas, creo que de la mejor manera. Y en todas tenemos problemas, ¿no? Con los maestros, desde los muy buenos, de los que se adaptaron, desde los que no. Entonces, bueno, pues es cosa de seguir, de que estamos haciéndolo y que los actores tenemos agencia. No somos inmóviles o pasivos, no lo somos. Muchas gracias, doctora Buendía. Raúl Romero, de la Facultad de Historia, nos comparte: felicidades, interesante conferencia. Uno de los problemas fundamentales en la educación superior es, sin duda, los intereses político-económicos, gubernamentales y empresariales que han generado modelos educativos que están lejos de un bienestar social. ¿Qué opinión le merece esto, doctora? Bueno, sí, yo creo también que efectivamente pues hay intereses y que ya lo planteaba, ¿no? Y de qué manera las universidades nos vamos sumando o desligando de ciertos intereses que no compartimos en términos de creencias, de valores, de cultura universitaria, etcétera. Pero lo otro es también pensar en que no necesariamente el asunto de la relación con lo empresarial es negativo. También ahí creo que hay que romper un poco con esa lógica, ¿no? Finalmente, muchos de nuestros jóvenes ingresan a laborar a las organizaciones, a las empresas, y en ese sentido creo que tenemos que estar muy conscientes de ello porque no necesariamente hay que verlo, o sea, creo que matizar el asunto, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahora tenemos el reto, por ejemplo, de toda esta corriente de economía social y solidaria, ¿no? De cómo podemos empujar a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, cómo hacemos, cómo apoyamos, pero tampoco sin demeritar la otra parte. Sí podemos, creo que hay cosas muy criticables, pero también creo que hay que matizar un poco y pensar de qué manera desde las universidades podemos empujar otro tipo de proyectos como estos que les digo que tienen que ver con el asunto de la economía social, ¿no? Y solidaria. Que incluso el gobierno tiene un proyecto al respecto por ahí, ¿no? Muchas gracias. Marga nos dice: doctora Buendía, muchas gracias por el claro panorama que nos ha presentado. Quiero saber los datos completos de una de las fuentes citadas, Mendoza 2020. Y una pregunta. ¿Qué aspectos de la vida en general del sistema político, social, político, cultural, económico, etcétera, en el que estamos inmersos, podríamos intentar modificar para llegar a otra situación en la educación y, por supuesto, en nuestro diario vivir?
Bueno, los datos son de Javier Mendoza, son de una conferencia que él me compartió y de los análisis que él hace sobre presupuesto, ¿no? Por eso ahí lo cito, es una presentación que él hizo sobre financiamiento y de ahí están, pero no están no son públicos, digamos, ¿no? ¿Sobre qué aspectos? Bueno, creo que, por ejemplo, tendríamos que reflexionar lo que nos toca es en términos de la transparencia, qué tanto estamos cumpliendo, no con lo formalmente establecido, ¿no? Sino muy bien, en términos, la transparencia puede ser académica y económica. Entonces, en términos de la académica, pues cómo nos estamos comprometiendo pues con la formación, con los profesores, con los estudiantes, pensar muy bien cómo podríamos incluir a otros jóvenes de sectores vulnerables, ¿no? Si las universidades, cada una en su contexto, porque yo he platicado de algunos modelos que hemos trabajado con otras universidades para ingresar jóvenes en posición vulnerable, y luego me dicen, oye, ese puede trasladarse. No, creo que tiene que ser en función del contexto de cada institución, ¿no? Entonces, reflexionar sobre ello, reflexionar sobre nuestros proyectos de investigación y cómo tratamos, cómo los proyectos también tienen un beneficio social que no es medible siempre, ¿no? Acercarnos a los grupos, colaborar, etcétera, desde ahí creo. ¿Qué podemos modificar? Bueno, en los jóvenes, pues nosotros somos quienes les damos elementos formativos fundamentales en términos de su cultura política, ¿no? Su cultura, hacerlos conscientes, por ejemplo, del tema de la desigualdad, que a veces a ellos como que no les queda muy claro. Bueno, pensar también desde que regresar, digamos, la pospandemia, regresar a la universidad, tiene que ayudarnos, creo yo, a fortalecer nuevamente la cohesión social y a repensarnos en la lógica de cómo, reitero, cómo podemos atender cosas que sí podemos hacer, ¿no? No podemos cambiar, siempre pienso que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar en el entorno más cercano, y ahí yo creo que hay que pensar mucho ahora en los planes y programas de estudio, de qué manera nosotros vamos a trasladar lo que estamos viviendo a un tema más formativo, no de coyuntura como es ahora, sino de largo plazo. Muchas gracias, doctora Angélica Buendía. Julia Vargas Montero nos comparte, doctora, muchas gracias por la excelente conferencia. Alarmante la relación entre la situación económica, educación y la pandemia del COVID. Estoy de acuerdo con usted respecto a que los instrumentos de evaluación para productividad de los profesores y la calidad, entre comillas, de la educación están fallando y creando dinámicas negativas y contraproducentes con el espíritu, ética y objetivo de la educación superior. ¿Cómo podemos inferir para un cambio? Bueno, hay unos en los que es difícil, ¿no? Si hay profesores que están participando, etcétera, en las comisiones, en las evaluaciones, hay que empezar a promover un cambio en la concepción incluso de evaluación, ¿no? O sea, que tenemos, porque incluso yo, bueno, cuando me toca participar en las evaluaciones, entre colegas somos muy duros y es una práctica, no lo tiene porque tantos artículos y tanto, y no, o sea, apenas un colega me pidió apoyo para revisar su evaluación del SNI. Cuando la vi dije, ¿quién hace este tipo de evaluaciones, no? ¿Quién ha decidido que evaluar es contar puntos y evaluar es casi castigarnos entre nosotros mismos? Nos hemos impregnado de esta lógica de la evaluación, que parece que por ahí tenemos un texto que nos gusta mucho, que hicimos con un grupo de colegas, que se llama Queríamos evaluar y terminamos contando, que ha circulado bastante y a la gente le ha gustado. Porque no es un artículo, es una reflexión que iniciamos unos colegas en la UNAM y en la UAM, y eso es justamente lo que ha pasado. Hemos institucionalizado tanto la forma de evaluación que se ha promovido, que entre nosotros mismos somos muy duros, ¿no? Entonces, entre más ruda yo sea evaluando a mi compañero, que por cierto le hicieron a mi colega una evaluación pésima, tenía todo, ha formado estudiantes, tiene tesis de doctorado premiado, sus estudiantes, tiene redes, no sé qué. Le faltaba, según el conteo malo que hicieron, un artículo, y además había publicado en la editorial de la UAM. Entonces les pareció que la UAM no es una editorial de calidad o no sé.
y entonces lo castigaron y lo sacan del SNI, ¿no? Entonces, esas prácticas de evaluación nos han dañado mucho. Y creo que tenemos que empezar por ahí, por cambiarlas y también por cambiar los modelos de evaluación, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, el tema de la revisión de los organismos evaluadores y acreditadores es súper importante que eso se mueva. Está estancado, en mi opinión. Que se muevan. Yo sé que hay ahora tendencias que si los indicadores de tercera, cuarta o 20,000 generación, ok, sí, pero mientras no se cambie esa concepción de evaluación asociada a un castigo y mientras no haya retroalimentación, mientras no se regrese a la revisión de lo que teóricamente significa evaluar, creo que vamos a seguir promoviendo esto, ¿no? Y sí tenemos que influir desde nuestras propias instituciones, desde nuestra concepción de evaluación, que podríamos en otro momento hablar, pero desde ahí tenemos que mover cosas. Gracias, doctora. Finalmente, tenemos la última participación a cargo de Laura Fierro, quien nos comenta: doctora, buen día. Sus planteamientos nos dejan una reflexión respecto a los retos a enfrentar en las IES. Uno de estos es el posicionamiento respecto a los procesos de evaluación y reacreditación de los programas educativos, donde se ha transgiversado, como usted menciona. No se toma como una autoevaluación al interior del mismo programa de todos los actores internos y externos que intervienen en su desarrollo. Creo que esto podría contribuir. ¿Cree usted que esto podría contribuir a cambiar la visión de la evaluación? Sí, yo creo, reitero, se tiene que cambiar, ¿no? En el caso, yo he escrito, bueno, tenemos por ahí un libro con varios colegas sobre los efectos de evaluación y acreditación. Ese libro se publicó, fue un proyecto que hicimos en 2009 en varios países de América Latina, y ese reto persiste. O sea, es un proceso pero como muy rutinizado, que efectivamente no hay una reflexión. O sea, incluso burocráticamente se tienen ya a las oficinas, ¿no?, de apoyo a la evaluación y acreditación, y a veces la comunidad nunca se entera ni quiere saber, los profesores no. O sea, yo creo que sí tenemos problemas ahí, y bueno, yo lo he dicho, pero bueno, pues uno puede decir muchas cosas, pero reitero, creo que se requiere revisar, y alguna vez incluso he podido platicar con la gente de COPAES o de los IES, ¿no? Y bueno, yo sé que hay tendencias, pero las tendencias te marcan el horizonte, pero no puede ser que copiemos los modelos tal cual y digamos esto se aplica, porque no es así, ¿no? Y se mida con la misma vara todas las instituciones. Entonces, eso es difícil. Aunque dicen que se reconoce ya la diversidad en los procesos, pues yo pienso que todavía se podría hacer un poquito más. Bueno, nos toca solamente verlo desde el lado de la investigación, pero creo que sí se puede. Y al interior de las instituciones igual se deben promover esfuerzos de evaluación, pero con sentido de mejora, ¿no? Nada más. Muchas gracias, doctora. Buen día. Finalmente, la doctora Lupita Rodríguez Bulnes nos comparte precisamente el artículo que usted mencionaba. Queríamos evaluar y salimos contando. Ya está ahí también en el chat para que ustedes, amigos, lo tengan. Gracias, muchas gracias. De descargarlo y de consultarlo. Gabriela Austria Pineda, muchas gracias por su participación. Y tenemos aquí a dos más. Tere Cortés, que hace una felicitación extensiva a la doctora, y bueno, pues todos los participantes también haciendo lo mismo, una felicitación a la doctora Angélica Buendía Espinosa. Y para hacer entrega virtual de la constancia de esta magistral participación, vamos a cederle el uso de la voz a el doctor Lázaro Gabriel Márquez Escudero, presidente de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades. Adelante, doctor, por favor. Sí, pues muchas gracias, Arnulfo, y quiero primeramente, doctora Angélica, reiterarle nuestro agradecimiento por siempre apoyarnos a la Universidad Autónoma de Baja California, y ahora en esta magnífica reunión nacional de las humanidades. Agradecemos muchísimo la excelente conferencia que nos impartió, y definitivamente pues nos deja con muchísima oportunidad de reflexión, ¿no?, para trabajar. Trabajamos mucho entre todas las universidades que conformamos esta red, y precisamente tomamos estos foros para reflexionar sobre las problemáticas que enfrentamos, y creo que pues aquí nos deja una tarea bastante interesante. Muchísimas gracias.
Y pues bueno, en la constancia a la letra dice: la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades otorga la presente constancia a Angélica Buendía Espinosa por impartir la conferencia magistral Los retos de la educación superior en la nueva normalidad, durante la reunión semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, llevada a cabo de manera virtual el día 19 de noviembre del 2020. Firma doctor Lázaro Gabriel Márquez Escudero, presidente de la misma red. Pues muchas felicidades, doctora. Un aplauso. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme acompañarlos hoy. De verdad, muchas gracias, y cualquier cosa que podamos colaborar, siempre estamos muy dispuestos. Un honor, doctora. Bueno, que tengan buena jornada, buen día. Y gracias. Hasta luego. Agradecemos nuevamente a la doctora Angélica Buendía Espinosa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, por su conferencia magistral, Los retos de la educación superior en la nueva normalidad.